La nueva aliada de Donald Trump, el nuevo regalito que le va a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, es alucinante. ¿Sabéis que ha decidido eliminar las limitaciones a los gases de efecto invernadero? Esto no es una cosa técnica y exclusivamente de negocios. Esto cuestiona el consenso científico internacional, refuerza el poder de las industrias fósiles en pleno corazón del Estado, en plenos Estados Unidos, y marca también una doctrina para todos los países ultras. A lo mejor piensas que esto no te afecta mucho. A lo mejor cuando ves que el deshielo se está produciendo de esa forma tan extraordinaria, o cuando estamos asistiendo a esos procesos y esos periodos de sequía y de grandes olas de calor, o los incendios forestales maxigigantescos, o las lluvias torrenciales que se están dando, ¿crees que no te va a seguir afectando ni que va a afectar a tu futuro y a tus hijos? Pero lo que está haciendo Trump es muy grave. Trump no está negando el cambio climático solamente, está negando la ciencia. Y eso porque le molesta. Cuando elimina los límites a los gases de efecto invernadero, no solamente simplifica la regulación, como dice él, le está diciendo al lobby petrolero, tranquilos, que el negocio va a seguir. Y mientras tanto el planeta ardiendo y ellos facturando. Esto no es ignorancia, esto es una forma de gobernar. Primero desacreditas las evidencias, después desmontas las normas, después conviertes el caos climático en otra oportunidad de negocio y así vas destrozando poco a poco a nuestro planeta. Claro, a favor, sus defensores dicen, hombre, menos regulación, esto va a impulsar el crecimiento económico, reduce los costes energéticos a corto plazo, refuerza la soberanía energética nacional, pero en realidad esto ignora décadas de evidencia científica, aumenta la vulnerabilidad ante los fenómenos extremos y consolida la captura institucional por intereses privados. Así que la decisión ha roto con todos los marcos regulatorios construidos durante años, que ha costado mucho, era muy difícil blindarse. Además, se alinea con el discurso negacionista global, ya están invadiendo las redes con sus mierdas y además están reforzando la alianza política entre la ultraderecha y el sector fósil. Así que el panorama es verdaderamente desalentador. La transición ecológica no es una moda, es una cuestión de supervivencia, y no solamente de la raza humana, de supervivencia democrática. Cuando el poder económico dicta la política climática, lo que termina erosionándose no es solo el medio ambiente, es también el contrato social. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. We are officially terminating the so-called endangerment finding. We canceled the EPA's absurd, just totally absurd tailpipe emission standards, which was a disaster for automobile manufacturing, and revoked Biden's emissions waiver that would have allowed California to regulate automobiles for the entire nation. Sí, sin duda alguna. Es el presidente legítimo de Venezuela y ahí yo tendría que resaltarte. Voy a hablarte como abogada. El presidente Maduro y la primera dama son personas inocentes de lo que se le ha tratado de endilgar. Who is in charge here in Venezuela? Are you in charge or is President Trump in charge? Bueno, yo estoy encargada de la presidencia de la República, es lo que contempla la Constitución, y te puedo decir que por el nivel de trabajo estoy muy encargada de la presidencia de la República, un trabajo arduo, duro. Al que el comunismo le ha arrebatado todo, y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden. Es absolutamente falso lo que dice. Nuestra visión es distinta, es una visión del mundo distinta, es una visión de nuestro país distinta y la vamos a seguir defendiendo. ¿Y quién tiene esta historia forjada con revoluciones en donde el pueblo ha defendido su soberanía, su independencia, sus libertades, la democracia? Nadie. Y eso es lo que hoy prevalece. Es una visión de transformación surgida del pueblo, de nadie más. Y lo de narcogobierno, narcopresidente, todo eso, pues ya sabemos que eso es propaganda. Entonces, pues claro, desde allá, desde el conservadurismo de fuera, pues es muy difícil
entenderlo. Pero es algo extraordinario lo que se vive en México y es admiración del mundo entero. El modus vivendi de alguna gente es delinquir. Nosotros lo que no compartimos es el tufillo racista que tiene o que lo hagan porque quieran. Nosotros hablamos siempre de convivencia, de integración, de intentar dar oportunidades a la gente para que no pase esto, pero el problema existe. Seríamos irresponsables si lo ignoráramos, pero al final lo que no tiene ningún sentido es la solución punitiva de subir penas. Se ha demostrado que no sirve de nada. Nosotros lo que hemos pactado con el PSOE son 90 jueces más. Lo que sí sé es que, por lo que conozco de Felipe González, es de las personas que más quiere al Partido Socialista. Y por tanto la que más sufre quizás con lo que él no es capaz de entender que está pasando ahora mismo en el Partido Socialista, ¿no? Pero ya verá como cuando lleguen los procesos electorales y haya que decidir, el cariño de Felipe González por el valor histórico y también actual del Partido Socialista aflorará, independientemente de que comulgue o no comulgue con la dirección actual. En absoluto el PSOE se plantea la abstención en este caso, en absoluto, esa es la cuestión. No nos han llamado, no nos lo han propuesto, tampoco tienen por qué proponérnoslo, pero en ningún caso nos planteamos la abstención. Nosotros somos la alternativa. El socio de gobierno del Partido Popular es Vox y nosotros somos la alternativa. ¿La que ha liado usted a la izquierda? Pues mire, le reconozco que a veces me despierto diciendo, mira, con lo bien que te iría sin decir nada, leerte el argumentario que te pasan por la mañana, pero bueno, es que no sirvo para eso. ¿Pero se arrepiente de haberlo planteado? No, yo estoy aquí para pensar. Me pagan para eso, no para leer argumentarios. Yo creo humildemente que expongo algo que está en la calle, que la gente normal dice, que hay que inventarse algo diferente porque si no nos van a arrasar y ya está. Nosotros hablamos con todo el mundo. Creo que la obligación de un político es hablar si hay posibilidad de llegar a entendernos, por supuesto. Pero yo siempre he sostenido una cosa, es decir, 2 y 2 no siempre hacen 4. Yo creo que ahora la gente de izquierdas quiere votar, pero quiere votar con ilusión. Y yo creo que aquí en territorio valenciano, como existe esta posibilidad del cambio, la gente ahora mismo querría votar. Hemos de generar esa ilusión. Buenos días a todos, cafetera, bienvenidos al viernes a este programa que con mimo vamos construyendo a lo largo de la semana, en una semana que ha sido muy agitada. Por eso veréis hoy como en el resumen de prensa internacional algunos de los temas que han protagonizado la actualidad han tenido mucha notoriedad también en el exterior, fuera, que lo veremos después con Pilar de la Peña. Los programas de los viernes son unos programas diferentes a los del resto de la semana, porque parte del contenido, ya sabéis, lo elaboramos durante la misma, pero resultan muy interesantes. Tenemos algunas noticias muy singulares y luego nos permitimos también algún chascarrillo. Y así hacia el final del programa nos preparamos para el fin de semana que se avecina. Soy Fernando Berlín, estoy sentado en el estudio, en el cuarto de estar de mi casa y estoy en pijama. Y os doy las bienvenidas, he dejado preparado unos cafés para todos, así que sentaos, pasad y disfrutad, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, formas parte de una comunidad que se llama La Resistencia y no estás sola. Una comunidad que se extiende país tras país, ciudad tras ciudad, pueblo a pueblo. Ayer estuve, por cierto, tomando un zurito con una oyente de La Cafetera, con Marina Taibo. Es una activista mexicana, una movilizadora mexicana muy implicada en el universo cultural de Latinoamérica, con unos vasos comunicantes, con unas relaciones extraordinarias con diferentes gobiernos, diferentes movimientos sociales. Es la hija de Paco Taibo, el escritor, y estaba de paso por Madrid. Y entonces quedamos en el Círculo de Bellas Artes, que es un lugar, la terraza esa que tiene, mira que son antipáticos los camareros. Lo digo con todo el respeto por si lo están escuchando para que se pongan un poquito las pilas, porque es un poquito... Pero es
es un sitio extraordinario, porque en esa terraza te encuentras desde agentes secretos, agentes de inteligencia, periodistas extranjeros, actores. Es un lugar donde se van reuniendo, van sucediendo. Si te sientas una tarde a ver pasar gente, de pronto ves a escritores sentados en una de las mesitas mientras leen y observan a la gente pasar. Es un sitio alucinante. Bueno, pues allí estuve con Marina Taibo, un besazo muy fuerte para ella, para su madre que están de visita por España, un beso muy fuerte para Paco, para su padre, y un beso extraordinario a toda nuestra comunidad de amigos mexicanos, porque es verdad que vivimos tiempos donde vamos a necesitar más que nunca establecer las redes de contacto, volver a activar nuestras redes sociales humanas, y porque, queridos míos, cómo se acerque la clandestinidad, más vale que vayamos teniendo por todas partes alianzas. Y estas redes de alianza, bueno, estábamos viendo, fijaos, en la polémica que ha habido precisamente en México. Sabéis que Isabel Díaz Ayuso se lanza a un discurso en Mar-a-Lago en defensa de América como faro mundial y se inclina por entregarles una medalla. Pero no contenta con hacerlo en el peor de los momentos posibles, con la administración Trump en su faceta más cruenta, más salvaje, se lanza a... Pues claro, aquí nos parece muy normal porque conocemos el personaje de Isabel Díaz Ayuso, pero se lanza a descalificar a gobiernos como el mexicano, a los que llama narcoestado. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden. La ensalada de equivocaciones es tan alucinante que mezcla modelos de Estado desde las dictaduras a las democracias. Hombre, a México se le podrán colocar muchos calificativos, pero desde luego meterle en el calificativo de dictadura, de narcodictadura. Claro, pero le preguntaron a la presidenta de México por esto. Es uno de los argumentos que maneja la derecha y la extrema derecha, vino a decir. Es absolutamente falso lo que dice. Nuestra visión es distinta, es una visión del mundo distinta, es una visión de nuestro país distinta y la vamos a seguir defendiendo. ¿Y quién tiene esta historia forjada con revoluciones en donde el pueblo ha defendido su soberanía, su independencia, sus libertades, la democracia? Nadie. Y eso es lo que hoy prevalece. Es una visión de transformación surgida del pueblo, de nadie más. Y lo de narcogobierno, narcopresidente, todo eso, pues ya sabemos que eso es propaganda. Entonces, pues claro, desde allá, desde el conservadurismo de fuera, pues es muy difícil entenderlo. Pero es algo extraordinario lo que se vive en México y es admiración del mundo entero. Pero esto que, lejos de ser una anécdota, luego hablaremos más sobre esta posición de Isabel Díaz Ayuso, luego le preguntamos a Pilar de la Peña, pero lejos de ser una anécdota, ¿qué es lo que está pretendiendo? ¿Dónde se pretende ubicar la presidenta de la Comunidad de Madrid? Probablemente tampoco es que tenga seguramente un plan muy desarrollado, porque va en su genética, pero alinearse con esta guerra cultural, con los países, porque ahora están intentando lavarse las manos, esquivar la polémica, diciendo que en realidad la medalla se le concede a América, no se le concede a la administración Trump. Pero ya habéis escuchado parte del discurso. Se sintoniza completamente, además, con ese nuevo orden mundial. O sea, que es bastante clarita Isabel Díaz Ayuso. Pero, aunque juega al despiste o no, ¿qué es lo que pretende exactamente? Porque ¿qué beneficios tiene esto para la Comunidad de Madrid? ¿O es que pretende ser acogida como la princesa maga, como la nueva princesa de estos movimientos populistas de ultraderecha para que la lleven a las conferencias, le abran las puertas? Pero claro, delante de gente tan grotesca, tan ridícula. Milei, que habla con su perro muerto. Donald Trump, que le falta un tono de Pantone para convertirse en un Simpson, porque está más naranja que nunca. Y entre sus amistades peligrosas como Epstein, que ha recibido acusaciones de violación ya abiertamente en los papeles de Epstein, que con las actuaciones que estamos viendo con el ICE. Pero esta señora Ayuso, ¿dónde va? ¿Qué pretende? Bueno, hay una explicación que os he reservado, que me pareció muy interesante. Villarino, desde el Confidencial, hacía una reflexión en la cadena SER sobre Ayuso. ¿Por qué se está alineando con la extrema derecha
populista. Bueno, es bastante confuso lo que ha hecho y yo creo que hay una ambigüedad que se hace adrede, ¿no? Porque la medalla no es para Donald Trump, como hizo antes con Zelensky, con Noboa, esta medalla se la dio también a Milei, sino que es para todo un país y además en un contexto en el que habla de la hispanidad, desde mar a lago. Es una cosa bastante difícil de entender, pero creo que hay una razón detrás, aparte de jugar con esta ambigüedad calculada, que es que al final Ayuso se está colocando dentro de una derecha populista latinoamericana, porque recordemos que Madrid en los últimos tiempos se está convirtiendo de alguna manera, y salvando la distancia, en una especie de pequeña Miami, en la que están llegando gente de toda América Latina. Los flujos de la regularización de los datos que había sobre la regularización de inmigrantes que hizo el presidente del gobierno hace unas semanas, el 90% de los que se podían beneficiar de esa regularización son latinoamericanos. De ese 90%, un porcentaje muy alto vienen a Madrid, muchos de alto poder adquisitivo, algunos ni siquiera hace falta regularizarlos porque vienen ya con papeles, y Madrid se está convirtiendo de alguna manera en un centro internacional para el mundo latino. Yo creo que además tenemos que tener en cuenta que la derecha latinoamericana, si hablamos de cómo la derecha tradicional europea está cada vez más débil y está siendo sustituida por una derecha radical o por una derecha populista, en Latinoamérica ese proceso está también bastante avanzado. Y aquí creo que Ayuso llega a mar a lago y llega a hacer este discurso y llega con este mensaje en un contexto en el que está alineada pues, con Milei abiertamente, con María Corina Machado y con una serie de líderes de la nueva derecha que básicamente son la derecha hegemónica ya en América Latina y que empieza a ser la derecha hegemónica también en el resto de Europa. Así que su intento de alinearse también con una parte de la inmigración latinoamericana que llega colmada de pasta a Madrid, que es verdad que ha tomado los barrios y que están construyendo, lo que decía Villareno, esa pequeña Miami que tendréis que veniros un día porque es una exhibición de arrogancia, es una pasada lo que está pasando en el centro de la ciudad, que entre otras cosas está disparando los precios porque llegan y pagan a tocateja, se presentan con una bolsa de pasta y es alucinante. Pero bueno, probablemente eso explica, sí, el giro de Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido palabras precisamente en estos días también para descalificar a la inmigración que a ella le resulta más incómoda. Yo tengo muy claro el modelo que quiero para la Comunidad de Madrid. La izquierda lo que quiere es promover la islamización y la inmigración pobre. Ustedes directamente están contra los inmigrantes y nosotros lo que queremos es la integración y la prosperidad también de los inmigrantes. Ahí la diferencia del modelo entre todos. Ahí la diferencia. Cuando vienen con pasta. Está muy guay que le vayan a invitar a todos los araos, que por otra parte, Ayuso, te van a mirar con desdén, porque yo he estado en un par de fiestas en Madrid organizadas por colectivos de mexicanos con pasta y te aseguro que es muy curioso ver la sensación que se tiene cuando eres la minoría señalada. Así me he sentido yo en esas fiestas, dice, entre la pasta que se maneja allí, el despiporre y la arrogancia tan extraordinaria que hay. Pero bueno, le reprochaban precisamente en la Asamblea de Madrid esta historia. ¿A usted qué es lo que pretende? Es lo que piensa ahora el Partido Popular de Madrid. No sé si el señor Eustache tiene algo que decir sobre esto. No sé si el 1.000.000 de personas que ustedes quieren que les voten, el 1.000.000 de personas latinas que hay en Madrid, les gustará saber eso, pero a mí me gustaría que usted tiene la oportunidad hoy de salir firmemente a condenar esas racias, esa persecución a personas única y exclusivamente por hablar español. Ese es su delito, no se equivoque. Porque claro, luego en su contradicción es que quiere ser aceptada por la comunidad, que es una comunidad de extrema derecha básicamente, pero por la comunidad latina de millonarios en Madrid, venezolanos, mexicanos, los familiares de las grandes fortunas y todo esto, quiere ser aceptada en esa comunidad, pero apoya un gobierno como el de Donald Trump, que a sus compatriotas los están mandando a campos de concentración en Estados Unidos, que es que hemos visto detenciones de niños. Entonces, en este cacao, en esta ensalada mental en la que vive el Partido Popular, tampoco sabe muy bien cuál es su discurso. Pero bueno, todo esto en un mundo complicado en el que, como decíamos en la apertura del programa, nos hemos despertado con esta propuesta del gobierno de Donald Trump. Pone fin a la limitación de gases de efecto invernadero. Otro nuevo regalito para
el mundo, otro nuevo regalito para nuestros herederos. We are officially terminating the so-called endangerment finding. We cancel the EPA's absurd, just totally absurd, tailpipe emission standards, which was a disaster for automobile manufacturing, and revoked Biden's emissions waiver that would have allowed California to regulate automobiles for the entire nation. Pues nada, sigamos contaminando, sigamos destrozando este planeta, ya ahora que hemos atravesado la línea del no retorno, para hacer grande la idea de Elon Musk, que hay que ser cafre, de buscar otro planeta, gastarnos lo que no tenemos en este, para encontrar algún posible lugar que sea susceptible de contener vida, para empezar allí una nueva civilización, en un lugar que no tendrá ni plantas ni agua. Busquemos una estrella para irnos, en lugar de proteger un poquito el único sitio que sabemos a ciencia cierta que nos da un cobijo bastante calentito, que es este planeta en el que habitamos. En estas ideas tan surrealistas, donde están situadas ahora las élites de los tecnofeudalistas y los oligarcas yanquis, pues estamos en la idiotización de la sociedad. Pero hoy, en la portada del periódico El País, Donald Trump pone fin a la limitación de gases de efecto invernadero. La Casa Blanca da un golpe a la lucha contra el calentamiento global. El presidente de Estados Unidos, Trump, anuló ayer la facultad que permitía al gobierno federal limitar los gases de efecto invernadero, echando por tierra topes, impuestos, automóviles y motores. La Casa Blanca defiende la decisión como un impulso económico, una desregularización histórica, pero su decisión de un golpe demoledor a los intentos globales de poner freno al calentamiento del planeta resultan bastante indigeribles. Así que, bueno, esa es en nuestra opinión, la noticia que, a pesar de que ocupa muy poco espacio en las portadas de los periódicos, porque ya sabéis que el calentamiento global y la emergencia, hasta que no veamos que el meteorito se nos ha echado encima, pues no nos echaremos las manos a la cabeza y meteremos la cabeza en un agujero como los avestruces esperando que pase de largo. Pero es bastante grave lo que está sucediendo. Mientras tanto, en el resto de portadas de periódicos, pues esta mañana un poquito de críticos del PSOE, para alimentar un poquito la división del PSOE. Y ya sabéis, queridos amigos, que en este programa elegimos la portada más florida cada día. Según el periódico La Razón, los críticos se organizan con alcaldes, encuestas y reuniones. Están tanteando a Adriana Lastra, contactan con cargos municipales para ganar adhesiones silenciosas. El temor a la reacción del aparato sanchista hace que no quieran visibilidad para que no les fulminen. Es decir, hay clandestinidad, hay reuniones secretas, cenas, sin luces ni taquígrafos. Reuniones clandestinas por los oscuros callejones de la corte madrileña, viene a ser algo así, ¿eh? Pero claro, como no sabemos quiénes son, dónde están, cuándo se reúnen, ni para qué se juntan, pues entonces resulta un poco, no voy a decir inverosímil, no seré yo quien se meta con un titular del periódico La Razón, pero sí sirve para que esta mañana le entreguemos a la portada más florida nuestro reconocimiento popular. Sí, queridos amigos editorialistas de La Razón, hoy habéis trabajado con mimo vuestro reconocimiento y hoy como soy el autócrata de la cafetera, porque no están los oyentes en directo como para darme indicaciones, pues entonces lo elijo yo con el dedo sancionador de Berlín. Está un poquito cogido por los pelos. Si lo que querían decir es el PSOE se destroza, podrían haber puesto simplemente, para que hubiera resultado más verosímil, alguna declaración de Emiliano García Paje, que se dedica sistemáticamente a esto. Que, por cierto, salió en defensa ayer de Felipe González. ¿Cómo se le puede acusar de traicionar al Partido Socialista? Al fin y al cabo solo ha dicho que no va a votarles, si sigue Pedro Sánchez. Lo que sí sé es que, por lo que conozco de Felipe González, es de las personas que más quiere al Partido Socialista. Y, por tanto, la que más sufre, quizás, con lo que él no es capaz de entender que está pasando ahora mismo en el Partido Socialista, ¿no? Pero ya verá como cuando lleguen los procesos electorales y haya que decidir, el cariño de Felipe González por
por el valor histórico y también actual del Partido Socialista, aflorará, independientemente de que comulgue o no comulgue con la dirección actual. Bueno, pues ese es el lío que tiene ahora montado el Partido Socialista, aunque tampoco. En los oscuros callejones de la corte madrileña se especula cuándo adelantará elecciones Pedro Sánchez. ¿Aguantará hasta el verano del año que viene? Verano de 2027. Esa sería la fecha más o menos fijada si consigue aguantar la presión tan extraordinaria que están ejerciendo desde la derecha y la ultraderecha y los casos que están aflorando, porque cuidado que el Partido Socialista también está cometiendo sus propios errores, que hoy la portada de los periódicos la ocupa Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo sentados en el banquillo. Esa es la foto de portada. Según La Razón, Ábalos y Koldo sacan la artillería contra el Tribunal Supremo sin éxito. El ex asesor pide apartar a 5 magistrados, solicita un careo con Aldama y un polígrafo. Bueno, empiezan las vistas en este asunto judicial. Es el mismo enfoque que lleva también el periódico ABC. Ábalos y Koldo fracasan en su intento de esquivar al Supremo. La defensa de Aldama asegura que declarará frente a todas las acusaciones y defensas con total transparencia, y Anticorrupción desmiente que tenga un pacto con el comisionista, dice el periódico ABC. Pero la portada de Ábalos y Koldo está en todos los medios. Ante el Supremo, el exministro y su ex asesor, en una captura de la señal del vídeo institucional, asistieron ayer en el Supremo a la vista preliminar por la presunta trama de cobro de comisiones por contratos públicos para comprar mascarillas durante la pandemia. El tribunal rechazó la petición de Koldo García de apartar a la mayoría de los magistrados. Bueno, son vistas, ya iremos viendo cómo se desarrolla todo este caso. Pero en todo caso, donde está puesta la atención de la izquierda, ya lo sabéis, es en esta cosa tan refrescante de la iniciativa de Gabriel Rufián, que ha agitado el árbol, de la mano de Emilio Delgado. Y de pronto pues hay muchas discusiones. En Madrid no se habla de otra cosa. ¿Las izquierdas se pueden unir? ¿Serán capaces de hacerlo en esta ocasión? ¿Realmente es operativo hacerlo? Si lo miramos desde la óptica del cálculo electoral, ¿por qué diluir a partidos nacionalistas que se benefician de la ley de Ohm, que se benefician de la ley electoral española? ¿Por qué diluirlos de pronto en unas siglas generales? ¿O se puede hacer de la necesidad virtud y tratar de utilizar ese peso electoral para tener más representación? ¿Qué opina de todo esto Yolanda Díaz y la formación Sumar? Que, ya sabéis, es una coalición de varios partidos, más Madrid. ¿Qué opina de todo esto Compromís? Bueno, de momento el árbol se está agitando. Buenas. ¿La que ha liado usted en la izquierda? Pues mire, le reconozco que a veces me despierto diciendo, mira, con lo bien que te iría sin decir nada, leerte el argumentario que te pasan por la mañana. Pero bueno, es que no sigo para eso. ¿Pero se arrepiente de haberlo planteado? No. Yo estoy aquí para pensar. Me pagan para eso, no para leer argumentarios. Yo creo humildemente que expongo algo que está en la calle, que la gente normal dice, que hay que inventarse algo diferente porque si no nos van a arrasar y ya está. ¿Ve viable posibilidad de acuerdo, por ejemplo, con Yolanda Díaz? Yo respeto, sabe todo el mundo que con Yolanda Díaz tuvimos y tenemos enormes diferencias para con la reforma laboral. Creo que perdí una oportunidad. Escogió a Ciudadanos en lugar de Esquerra Republicana y Bildu para pactarlo. Fue una oportunidad perdida. ¿Ha sido bueno para este país? Sí, pero podía haber sido aún mejor, pero yo la respeto como ministra. No sé si han invitado a Sumar al acto del próximo miércoles o si ellos les han invitado a ustedes. Nunca un acto tuvo tanta... Supongo que llenaremos, espero. O no, igual no viene nadie. No, está invitado todo el mundo menos los fachas, que vendrán. ¿Qué pasaría si no hay unidad en la izquierda? Que nos matarán por separado, políticamente. Bueno, yo creo que lo que viene son ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de programas, imputaciones a periodistas que no sean de su cuerda. Esto es lo que viene. ¿Cuánto más puede aguantar este gobierno? Es la pregunta que le hago cada vez que nos vemos. Yo reivindico este malmenorismo frente al fascismo. Sé que hay gente que lo critica, yo siempre acabo diciendo lo mismo. Si nos dais más fuerza, obligaremos al PSOE a hacer más cosas. Ahora, quien crea que le va a ir mejor con PP, con Vox o con Abascal de ministro de Interior, creo que es un inconsciente o un negligente. Muchas gracias, señor Rufián, por atendernos siempre. Gracias.
atendía al intermedio, Gabriel Rufián, y hacía estas reflexiones. ¿A qué estamos expuestos? ¿Cuáles son los riesgos? Es verdad que todo esto ha servido, por lo menos, para agitar un poquito el tablero. Y decía eso en el intermedio, Gabriel Rufián, pero en Televisión Española también hablaba Baldoví. Por supuesto, nosotros hablamos con todo el mundo. Creo que la obligación de un político es hablar si hay posibilidad de llegar a entendernos, por supuesto. Pero yo siempre he sostenido una cosa, es decir, 2 y 2 no siempre hacen 4. Yo creo que ahora la gente de izquierdas quiere votar, pero quiere votar con ilusión. Y yo creo que aquí en territorio valenciano, como existe esta posibilidad del cambio, la gente ahora mismo querría votar. Hemos de generar esa ilusión. Así que ya veis cómo está el patio agitándose. Vamos a hablar ahora un poco también con Pilar de la Peña de eso, pero no sé si lo ha recogido la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis, los viernes abrimos este capítulo para hablar en la cafetera sobre la prensa internacional, pero desde una perspectiva diferente. ¿Cómo proyectan la imagen de España? ¿Qué noticias han destacado? Nos sirve un poco también como resumen semanal de actualidad, pero más desapasionado, con menos intensidad, que aquí en España se vive la política con mucha intensidad, pero también así sabemos cómo se proyecta nuestra imagen en el exterior con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, esta ha sido una semana en la que el protagonismo absoluto lo han tenido las elecciones en Aragón. Este no es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón. Y vamos a seguir defendiendo los intereses de los aragoneses. Quiero hacerlo también con un recuerdo especial a los aragoneses que viven en esos 40 municipios que han convertido a Vox en la primera fuerza en sus localidades. Y por supuesto quiero hacerlo también felicitando al partido que ha ganado estas elecciones, felicitando al señor Azcón, a pesar de que el Partido Popular haya perdido tanto porcentaje como votos, como escaños en estas elecciones. Pero lo más importante de lo que ha sucedido esta noche es que Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez, igual que Extremadura derrotó a Pedro Sánchez. En lo que Podemos respecta, sabíamos que nos enfrentábamos a unas elecciones difíciles y así lo han constatado las urnas. No hemos logrado nuestro objetivo de mantener la representación parlamentaria en las Cortes de Aragón. Es un mal resultado para Podemos Aragón, pero también lo es para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma. Bueno, las elecciones en Aragón con la derrota de Pedro Sánchez, dice la prensa internacional, en realidad se vota en clave regional. Pero bueno, la prensa internacional interpreta que es una derrota a Pedro Sánchez y un avance de la extrema derecha que ha tenido bastante eco, ¿no, Pilar? Sí, para ser unas elecciones autonómicas en una región como Aragón, que bueno, pues en otras circunstancias habrían tenido muy poquito protagonismo en la prensa internacional, dado que han tenido un marcado carácter pues nacional, la verdad es que sí han tenido bastante eco. Ha habido artículos, por ejemplo, en Bloomberg, en Le Figaro, en The Politico, en Journal de Dimanche, en Reuters, es decir, hay bastantes medios internacionales que se han hecho eco de los resultados. La mayoría de ellos lo primero que destacan es que ha sido una derrota importante para el PSOE, para el gobierno de Pedro Sánchez, que ha tenido su peor resultado histórico. Se recogen un poquito los datos, dan un poquito del contexto, es decir, que estas elecciones fueron anticipadas por el Partido Popular, que ya gobernaba en casi mayoría, y también destacan que ha perdido dos escaños en estas elecciones, es decir, explican un poquito los resultados, pero en general se centran en que es un varapalo para el Partido Socialista, ¿no? Bloomberg, por ejemplo, titula que es la segunda derrota electoral en 2 meses que sufre el PSOE. De Político habla de dura derrota, de debacle, habla incluso el diario francés Le Figaro para Pedro Sánchez en estas elecciones autonómicas. Y bueno, pues también hay bastantes medios. Bloomberg, por ejemplo,
lo pone especialmente de relieve también el diario francés Le Figaro, que estas elecciones pues coinciden, o digamos hay que enmarcarlas en una estrategia que está siguiendo la derecha en España, en concreto el Partido Popular, de adelantar elecciones para intentar hacer ver varias elecciones autonómicas. En concreto explican que primero fueron las de Extremadura, ahora han sido las aragonesas, y en el mes que viene está previsto las de Castilla-León, que todo esto forma parte un poquito de la derecha, de una estrategia de la derecha para evidenciar el desgaste del PSOE, intentar insistir en esta idea de que Pedro Sánchez está acabado y forzar algún tipo de dimisión. Esto es algo que, ya te digo, destacan varios medios internacionales, pero bueno, pues explican que el resultado de estas elecciones pues añade presión sobre Pedro Sánchez, aunque también hay alguno que recoge que el presidente español se muestra convencido y comprometido a agotar la legislatura. Y el segundo asunto que destacan varios medios internacionales, aunque ya te digo que el impacto para Pedro Sánchez es el que más, es el avance de la extrema derecha. Y en este sentido, pues algunos como Reuters o incluso los Journal de Dimanche, un diario francés, pues ponen de relieve que realmente que ha doblado sus escaños, que ha conseguido reforzar su posición de político. Por ejemplo, explica que, aunque el Partido Popular las había convocado para intentar gobernar de forma más cómoda, que realmente este resultado coloca a la formación de extrema derecha casi en el asiento del conductor en la negociación para formar gobierno en Aragón. Así que sí que ponen de relieve este resultado electoral, dan un poquito algunas de las claves, centrándose sobre todo eso en el impacto para Pedro Sánchez y en un eventual impacto para el gobierno nacional, y luego en este avance de la extrema derecha que confirma la tendencia que ya se estaba viendo en las últimas semanas y que además ya habían anticipado las encuestas. Bueno, las elecciones en Aragón, los pactos, los acuerdos que pueden abrirse, veremos probablemente hasta que no se desarrollen las elecciones en Castilla y León, no habrá muchas novedades, pero el pulso que libran el Partido Popular y Vox, para ver con qué consejería se hace Vox, si es que finalmente acepta alguna o prefiere seguir fuera del gobierno, que le está saliendo bastante rentable. Pero la prensa internacional, en todo caso, se fija en la derrota del Partido Socialista y, por lo tanto, lo extienden a Pedro Sánchez. Oye, Pedro Sánchez también ha sido protagonista en estos días por su pulso, por su enfrentamiento con Elon Musk. Esto, la verdad es que es alucinante, porque hemos visto cómo Pedro Sánchez decía: no vamos a dejarnos doblegar por los tecnooligarcas. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. Y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo. Creo, señoras y señores, que hemos aprendido la lección. La mejor regulación, al igual que la mejor política industrial, es la que sí existe, y es la que está al servicio de la mayoría social, por supuesto de las empresas y del interés nacional y europeo. Claro, todo esto además ha cobrado una especial relevancia política. Bruselas también, Europa, apoyó a Pedro Sánchez frente a Elon Musk. Hi, Enrique García, Cadena SER Spanish Radio. I wanted to ask if the Commission has any specific comment on the messages from Elon Musk and Pavel Durov via Telegram this week to the Spanish Prime Minister Pedro Sánchez. Elon Musk, for example, said that Sánchez is a fascist. Does the Commission condemn these messages? Thank you. Thank you. Full solidarity to the Spanish Prime Minister. We, of course, condemn any... Bueno, se entiende. Solidaridad absoluta con el primer ministro español. Y vimos este movimiento de uno de los propietarios de Telegram enviando un mensaje a todos los usuarios españoles criticando al gobierno. Bueno, la prensa internacional ha tratado este tema, pero de político tiene un enfoque diferente. Dice que es una batalla, una lucha de Pedro Sánchez personal.
Sí, es un artículo y un reportaje que publica la edición europea del digital estadounidense, que se titula así, que para Sánchez esta lucha contra los millonarios de la tecnología, los tecnooligarcas, como les ha bautizado el presidente del gobierno, es algo personal. Y bueno, pues es un reportaje bastante largo en el que repasa un poquito, primero, algunas de las medidas, algunas de las declaraciones, algunos de los ataques que ha recibido Pedro Sánchez por parte de Elon Musk y Pavel Durov, y también la respuesta que ha protagonizado el gobierno, ¿no? Y explica que, bueno, que tiene algo que ver con que realmente el presidente español lleva recibiendo desde hace años pues ataques e incluso abusos desde las redes sociales y que ahora pues en cierta forma es su respuesta, ¿no? Este intento de regular y de señalar el mal funcionamiento de algunas y en concreto cómo pueden estar perjudicando a los menores de 16 años, ¿no? Pero recuerda, por ejemplo, que hay algo de personal. Recuerda en este sentido la carta de Pedro Sánchez cuando empieza todo el caso contra su esposa Begoña Gómez y insinuando o planteando la posibilidad de renunciar incluso a la presidencia del gobierno. Explica que también ha sido él mismo sujeto de numerosos ataques por parte de troles de derecha a lo largo de estos últimos años en las redes sociales, con insultos, con descalificaciones, con insinuaciones y con algunas denuncias. También es verdad que tiene pendientes varias investigaciones por corrupción y que todo esto se ha potenciado desde plataformas como X o incluso como Telegram. Y en este sentido, pues señala que el gobierno español pues ha decidido tomar cartas en el asunto y afrontar esta idea de la necesidad de regular las redes sociales. La verdad es que cuando se anunciaron las medidas, buena parte de los medios internacionales se hicieron eco de ello y pusieron de relieve que España pues llevaba incluso un poquito más lejos de lo que habían hecho otros países como Francia, que también ha aprobado prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, y que todo esto evidenciaba realmente una mirada desde Europa que señalaba la necesidad de imponer algún tipo de regulación a todas estas redes sociales. Es verdad que el artículo de The Politico es interesante, es muy largo, incluye mucha información. También explica que, claro, frente a la reacción que provocó por parte de Elon Musk y Pavel Durov, siendo pues con unos mensajes muy contundentes y muy críticos, pues como escuchábamos en esta pregunta del periodista español, llegó a llamar fascista, tirano y realmente totalitario a Pedro Sánchez. Lo que destaca es que en vez de intentar evitar el enfrentamiento personal, Pedro Sánchez había cogido esa bandera, ¿no? Y estaba protagonizando, pues había respondido, les había llamado tecnooligarcas, incluso había recordado la frase de la cita del Quijote diciendo que si están ladrando es que estamos en marcha, y también explicaba que esto le viene bien desde el punto de vista personal, y digamos que es una bandera que a Sánchez le beneficia internamente, que es verdad que está en una posición de desgaste y de debilidad, pero que igual que el apoyo para Gaza o digamos pues toda esta bandera de cuestionar el aumento del gasto militar y esta batalla en el seno de la OTAN que le enfrentaba a Donald Trump, ayudaba en cierta forma un poco a reforzar la imagen de Pedro Sánchez en España. Pero realmente sí que está llamando la atención, y sí que toda esta iniciativa y esta ofensiva del gobierno español contra las redes sociales y contra estos tecnooligarcas pues sigue estando en el foco de algunos medios internacionales. ¿Y por qué lo vinculaban con los 5 días de reflexión de Sánchez? Allí contestó Elon Musk. ¿Participó Elon Musk o simplemente por la campaña en las redes? Cuando decía que era algo personal, lo que explicaba era que recordaba ese momento y esa situación que pasó Pedro Sánchez como un ejemplo de los ataques que llevaba años recibiendo por parte de las redes sociales, y que en este caso concreto pues había llevado incluso a descalificaciones de su mujer y incluso a la investigación judicial que seguía, de hecho, en la actualidad, que no se había cerrado aún, que es algo que también han destacado algunos medios internacionales. Bueno, el caso es que en esta batalla, claro, aquí el anuncio coincide, el gobierno lo que había propuesto era efectivamente limitar el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales, prohibirlo, pero responsabilizar directamente a los propietarios de estas plataformas. Legalmente tampoco está muy claro que eso se pueda hacer, porque son empresas, son sociedades, y creo que ha habido debate técnico, jurídico en torno a esto, pero en todo caso lo que ha sentado mal a Durov, al propietario de Telegram, y a Elon Musk, no es tanto que se limite el acceso a los menores, que obviamente también va en contra de su negocio, pero básicamente es que les puedan responsabilizar a ellos. Eso es lo que les ha enfurecido.
y que se abra la puerta a regular, ¿no? Que realmente, porque estas decisiones al final sí que plantean la necesidad de poner límites a estas plataformas digitales que hasta ahora pues operaban con total libertad y sin tener que dar cuenta de nada, ¿no? Y este hecho es quizá lo que ha llamado la atención. Es verdad que ese aspecto concreto de responsabilizar a los altos directivos de las plataformas ha quedado un poquito en entredicho y de hecho la Unión Europea ha mostrado algunas dudas, pero como te decía, en Francia, en Dinamarca, en Grecia también están abordando esa necesidad de poner límites a las plataformas digitales y a las redes sociales, y parece que bueno, pues a nivel europeo se puede estar creando una especie de corriente que haga que se tomen medidas que limiten el negocio o la influencia de estas redes. Bueno, pues es uno de los asuntos también destacados en esta semana. Luego hemos visto también cómo a Sánchez un semanario británico le considera el icono de la izquierda en Europa. Sabemos que no es Gabriel Rufián, entonces, para New Statesman. Bueno, Gabriel Rufián todavía no tiene un perfil internacional demasiado trabajado, pero es otro artículo, a ver, es un semanario que se llama The New Statesman y que, bueno, es un semanario abiertamente progresista, pero que es muy conocido en Reino Unido, y hacen una especie de perfil con entrevista a Pedro Sánchez en el que lo titulan así, ¿no? Hablan de Pedro Sánchez como el icono de la izquierda en Europa y señalan que es prácticamente el referente para el progresismo a nivel europeo, y explican un poquito, bueno, pues hacen un repaso de su trayectoria. Llama la atención que se publicó casi coincidiendo con las elecciones en Aragón, y ha tenido un poquito antes, pero ha tenido bastante recorrido en algunas redes, y bueno, lo han retuiteado bastantes miembros del PSOE, porque realmente pinta una imagen, y es verdad que es la imagen que tiene Pedro Sánchez a nivel internacional, sobre todo entre la izquierda europea, es muy positiva. Explicaba este semanario que tiene que ver con con que ha sido con que es el presidente prácticamente del gobierno más progresista de Europa, y uno de los pocos que es de hecho socialdemócrata, pero que además es uno de los pocos europeos que se ha enfrentado y que ha levantado la bandera contra Donald Trump, ¿no? Y hablaban un poquito de sus posiciones, pues cuestionando este aumento hasta el 5% del PIB para gasto en defensa, que es una de las banderas que ha llevado Sánchez. Recordaba que también se había mostrado crítico con la intervención en Venezuela, y luego que me explicaba que quizá el asunto en el que más se ha distinguido internacionalmente Pedro Sánchez ha sido en el apoyo a Gaza, ¿no? En su posición con respecto a Gaza, que sí ha sido pues distintiva incluso en el marco europeo, ¿no? Pues reconociendo a Palestina como Estado, hablando incluso, siendo uno de los pocos que ha mencionado la palabra genocidio, o incluso rechazando integrarse en la Junta de Paz de Donald Trump. La verdad es que el semanario hablaba de muchas más cosas, también era un perfil bastante largo. Consideraba que a nivel doméstico, él decía el semanario que el presidente español había cumplido también, ¿no? Y que decía que bueno, pues había conseguido que la economía española fuera la de mayor crecimiento y la más dinámica en Europa, que había tenido, destacaba también el enfoque que tenía de la inmigración, que es algo que sigue siendo destacado con esta idea de apertura, con esta regularización masiva de inmigrantes sin papeles. Hablaba de la subida del salario mínimo, en fin, hablaba un poquito también de la biografía personal de Pedro Sánchez, y bueno, pues decía que es verdad que reconocía que estaba en una situación algo más debilitada, que además se estaba enfrentando al resurgir de la extrema derecha en España, y que bueno, él estaba convencido y comprometido a seguir dando la batalla, incluso a volver a presentarse, y terminaba señalando que aunque las encuestas es verdad que no le son muy favorables en este momento, pero ya había demostrado que era capaz de desafiar las expectativas, que ya lo había hecho anteriormente, y decía textualmente que era un operador político muy eficaz con una enorme resiliencia. Wow. Esto le iba a gustar mucho al Partido Popular. Bueno, también hemos visto otros asuntos que han llevado los medios a sus páginas. España, que ha soñado con tener tantos turistas como Francia, pero este modelo de sol, playa y ladrillo está siendo replanteado. Es por lo menos lo que dice un medio internacional, ¿no?
La televisión francesa BFM TV, que bueno, la República ha dedicado un reportaje. Era curioso porque el reportaje se titulaba algo así como Fiestas y mojitos a gogo. España, que soñaba con tener más visitantes que Francia, sin embargo ahora se plantea levantar un poquito el pie del acelerador sobre este turismo de masas y sobre este modelo de sol, playa y ladrillo, un poquito por los daños y el impacto que está teniendo para una parte de la población, ¿no? Y era un repaso un poquito a cómo España, a todo, digamos, el modelo turístico. Explicaba que el sol y playa era la idea de la estrategia, que había sido de hecho una receta casi infalible, decía textualmente el reportaje, que lanzó España en los años 50, que realmente había sido, pues con esta promesa y con este eslogan, habían conseguido convertirse en un referente turístico y en un destino pues realmente que había ido creciendo año a año y que además cada año casi batía sus récords, y resaltaba en este contexto, especialmente después de la pandemia, como si en 2023 había recibido 85 millones de visitantes, había crecido a 94 en 2024 y a 97 en 2025, ya estaba muy cerquita de Francia, que sigue siendo de momento el país que más turistas recibe en el mundo, ¿no? Ponía de relieve en la televisión francesa que lo que distingue a España ya incluso con este volumen de turistas es que tiene muchos más ingresos por turismo que realmente los que tiene Francia. Y explicaba que, por ejemplo, en 2025 pues se podía achacar al turismo literalmente 126.000 millones de euros por ingresos, que encima habían crecido un 7%. En cambio, Francia, teniendo incluso más volumen de turistas, porque había superado los 100 millones, solo había recaudado o se había beneficiado en 70.000 millones de euros. Pero el reportaje, sobre todo, más allá de destacar este desempeño turístico de España, lo que ponía de relieve es que se había empezado a cuestionar el modelo sol y playa y ladrillo, ¿no? Explicaba que esto había generado realmente, primero, un impacto ambiental, en el sentido de que buena parte de la costa española se había visto pues afectada por el boom constructor y había perdido calidad, digamos, paisajística y ambiental, y luego que realmente esto había tenido un impacto en la crisis de la vivienda y en la facilidad, o digamos, en el aumento de los precios, que ahora estaba generando un malestar social importante, y que ante esto y también ante la amenaza del cambio climático y la posibilidad además de que tuviera España problemas de agua, pues se estaba empezando a reflexionar y de hecho ya se había empezado a hacer un pequeño giro en el modelo o en la estrategia turística. El gobierno de hecho había adaptado el famoso sol y playa con algo así como más que mar, ¿no? Para poner en valor otros destinos turísticos, diversificar un poquito la oferta, y bueno, pues la televisión francesa llamaba la atención sobre este giro y sobre esta reflexión o digamos, replanteamiento del modelo turístico, aunque advertía que España tampoco podía ir muy lejos y tenía que tener cuidado porque la industria turística seguía representando cerca del 15% del PIB. Bueno, más noticias que van recogiendo los medios internacionales y algunas cuestiones que tienen poco recorrido en España, que tienen poco altavoz en España y que, sin embargo, resultan muy impactantes cuando las leemos en los medios internacionales. Hay varios que han puesto el foco en una reunión secreta en Madrid sobre el Sáhara Occidental, a la que habrían acudido representantes de Marruecos, de Argelia, del Frente Polisario, de Mauritania, y también con la implicación de Estados Unidos, Pilar. Y de hecho ese es el aspecto que más se destaca. Fíjate que es una reunión que se ha desarrollado en la embajada estadounidense en Madrid, de la que en teoría iba a ser secreta. Sin embargo, Ignacio Zembrero, el periodista español del Confidencial, dio alguna información y explicó y provocó que realmente se pusieran los focos. Es una reunión que, en la que además, entre otras cosas, estuvo presente el enviado especial o enviado principal de Donald Trump para la zona del norte de África, y en la que se vio y se evidenció una implicación estadounidense particularmente significativa. Y esto ha llamado la atención de bastantes medios internacionales, sobre todo franceses, donde también el Sáhara Occidental es un asunto que interesa y que realmente se podrían haber producido algún tipo de avance. Realmente España no estaba representada en esta reunión. Sí que es verdad que llama la atención que, o por lo menos es lo que destacan varios medios internacionales, que la reunión se celebrara en Madrid, y medios como la televisión francesa TV5
o RFI, la emisora Gala, ponen de relieve que por primera vez se ha visto una fuerte implicación de Estados Unidos, que además me parece que era TV5 que decía que realmente da la sensación, o Jeune Afrique, que es otro diario del norte de África, que Estados Unidos estaba decidida a cambiar este dossier o a imprimir su ritmo de negociación para realmente forzar algún tipo de avance en la resolución del Sáhara, del caso del Sáhara Occidental, ¿no? Que esta reunión, algunos medios internacionales y sobre todo franceses señalan que Argelia podría haberse visto obligada a cambiar un poquito su posición y a apoyar el plan marroquí, el plan de autonomía marroquí, que Estados Unidos parece decidida a forzar, que de hecho había una cierta dinámica favorable a la diplomacia marroquí en este asunto y que podría haber avances. También decían que desde Estados Unidos y que el resto de países estaban intentando que ese plan de autonomía marroquí fuera más generoso para para el Frente Polisario, con idea de intentar forzar o buscar algún acuerdo sobre el futuro del Sáhara Occidental. Bueno, sobre las especulaciones en torno al Frente de Izquierdas no se ha publicado, ¿no? Parece. No he visto nada esta semana todavía, parece demasiado utópico y como demasiado embrionario, ¿no? Como para que le preste atención la prensa internacional. Sí, pues la prensa internacional también coge los temas cuando tienen una cierta notoriedad en el exterior, pero es verdad que como este tema está abriendo tanto debate, vamos a comentarlo ahora, porque más allá de las noticias que publican los medios de comunicación, incluso los internacionales, hay otro tipo de agenda, más allá de la agenda setting, la agenda de los oyentes de la cafetera, que agrupa numerosos temas que son o bien singulares o bien esperanzadores o deberían estar en portada, pero quedan sepultados por todas las noticias. Por eso le llamamos la agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues la agenda de la cafetera. Hay algunas noticias diferentes. Hemos visto la agresión. Además, esto nos lo había enviado un oyente de la cafetera, nos lo dio a conocer porque no ha tenido mucho recorrido, ha tenido más bien limitado, pero Hub Balfrey nos enviaba a través de Blue Sky esta noticia. Hace unos días celebrábamos un árbitro alemán que pidió matrimonio a su pareja, otro hombre, delante de miles de personas en un estadio de fútbol. Se visibilizaba el amor, la diversidad, en un deporte que todavía, decía David Armenteros en esta red social, es un deporte que todavía exige silencios, escondites. Bueno, pues después, tras la pedida de mano, la dirección fue filtrada en las redes sociales, recibió amenazas y terminó siendo atacado en su propio hogar. Claro, es una persecución homofóbica, violenta, que amar en público sea peligroso, como reflexionaba David Armenteros, a estas alturas del mundo, resulta descorazonador. Pero sí que es necesaria la visibilidad de estas cosas para la denuncia, el señalamiento
de estas cosas para que tomemos un poco de conciencia y que todavía, por desgracia, los retos son extraordinarios y el pulso que vive el universo reaccionario frente a las libertades, de las que tanto presumen luego, pues es muy alto. Pero, oye, hablábamos de la unidad de la izquierda. Fíjate que en este caso concreto es preocupante que además lo que estamos viendo es una normalización de las amenazas brutal, ¿no? Sí. Que también debería hacernos reflexionar, pero en este caso concreto pasaron más allá, es decir, cruzaron la línea, no se limitaron a amenazas, sino que fue una agresión y esto también es, es como para provocar algún tipo de reacción. Pero decíamos, sin duda la noticia que ha sido esta semana objeto de análisis, de comentarios, se ha visto por arriba, por abajo, se le ha dado 1000 vueltas, es el supuesto frente de izquierdas que estarían promoviendo Emilio Delgado, Gabriel Rufián, aunque Sumar tenía su propio acto para la refundación también previsto, allí se incorporan las voces del resto de partidos políticos. Una exclusiva, podemos avanzarles que Gabriel Rufián va a comenzar el próximo día 18 de febrero una serie de encuentros, de actos públicos con líderes de los principales partidos a la izquierda del Partido Socialista. Va a comenzar el día 18 de febrero, en 2 semanas, en Madrid, con Emilio Delgado de Más Madrid, y les avanzamos que... una conferencia que va a moderar Sara Santaolalla, que luego en televisión... también intentó colocar las cosas en otro lugar. Yo voy a moderar una charla. Esto es una charla fuera de las operaciones políticas que hayan querido vender algunos desde sus cadenas. Esto te cuento además cómo se hizo y cómo se crea. Emilio Delgado llama a Gabriel Rufián y le propone hacer una charla de 2 dirigentes de distintos partidos políticos, sin siglas, sin partidos, en Madrid, para debatir sobre errores y aciertos de la izquierda, presente y futuro, y sobre todo en un momento en el que la izquierda está más avasallada y hay un auge de la extrema derecha. Bueno, casi lo situaba en el plano de lo... No voy a decir casual, pero que coincidía en el tiempo. Hombre, yo tengo la sensación de que Emilio Delgado sabía que 2 días después o 3 días después se iba a producir la conferencia de Sumar para la refundación, porque tenía fecha fijada y dentro lo sabían. Quizá no tanto como para contraprogramarla, a lo mejor para marcar un poco la ruta, para poner también su impronta o su reflexión o lo que fuera. Pero en todo caso, claro, aquí se abre un debate, se empieza a agitar el árbol y lo que parecía que era solo una conferencia empieza a tornarse en otra cosa. Que o hacemos algo diferente, respetando mucho a todo el mundo, pero reeditar quizá cosas que ya están hechas, pues está bien. Yo no voy a meterme con los que se unen pidiendo unidad, sería de cafre, pero creo que sobre todo, ¿por qué no decirlo?, formaciones políticas como la mía, o Bildu, o BNG, o Compromís, o que, oye, nos hemos ganado representar a gente mucho más allá de nuestras fronteras, sin renunciar a lo que somos. Yo soy catalán y soy independentista. Pero por lo que sea, porque me lo pide el cuerpo, a mí me parece que la clase trabajadora es la misma en Cornellá que en Vallecas. Entonces a mí no me duele, ni me hace menos catalán ni independentista representar o intentar luchar por esta gente. Y creo que si nos hemos ganado eso, pues ¿por qué? Bueno, y mientras tanto, claro, para la derecha esto ha sido un caramelazo que les ha dejado la respuesta a tiro. Señores de Esquerra, la nueva esperanza de la izquierda de España. Señor Rufián, enhorabuena. Yo tampoco voy a hurgar en su proyecto españolista porque igual dura menos que la República Catalana, pero ya usted. Pues el salvavidas, Rufián, que era uno que se iba, pero se ha quedado. Y ya huele a naftalina en este Congreso, que era uno que iba a separar España, pero que ahora quiere unirla, que era uno que ahora quiere unir a la izquierda, pero que parece que la está dividiendo más. Vaya línea. En todo caso, claro, el reto es muy importante porque esto que siempre ha sido un anhelo de la militancia, o yo diría del votante de izquierdas, tiene muy difícil traducción, porque ¿qué significa exactamente unir a la izquierda? Y además desde los partidos nacionalistas, que son beneficiados por la ley electoral. Y esto ya lo explicábamos esta semana en el programa. ¿Cómo va a renunciar Esquerra Republicana si tiene una gran representación en el Congreso precisamente porque se presenta por una circunscripción? Lo que no puede ser es una coalición de partidos que se presente con unas únicas siglas en lo nacional, porque todos quedarían diluidos y el verdadero músculo probablemente se recortaría. Otra cosa es que estén pensando en lo que está pensando Más Madrid
y probablemente Sumar. Que se elija en cada provincia quién se presenta. Que algunos renuncien a presentarse para no dividir el voto y que después se comprometan a una estructura, si no de coalición de facto, pero sí a una estructura como estatal para aliarse con el Partido Socialista, porque sería la opción para apoyar al Partido Socialista tratando de frenar así a la extrema derecha. Pero nadie sabe muy bien en qué consiste. Bueno, nuestros oyentes, Sergio, ¿qué piensan? Porque hemos estado recibiendo mensajes durante los directos, en el diferido del programa. Sergio. Buenos días, cafetera. Efectivamente creo que los tiempos en los que la socialdemocracia y el Estado de Derecho, la meritocracia y todo eso le venía bien a los millonarios para mantener sus privilegios, efectivamente se han terminado. Creo que ahora nos toca vivir tiempos de extorsión, de prevaricación, de miedo, y es contra eso contra lo que nos tenemos que organizar. No sé de qué forma, pero el agua está hirviendo. Ya hace tiempo que dejó de estar templada, así que más unidos que nunca, más unidas que nunca, y vamos los de izquierdas con nuestra esperanza. No sé de qué forma, pero aquí estamos listos, listas. Un abrazo y un beso enorme a todas, todos. La unidad de la izquierda es fácil, es posible. Tenemos que hablar del cómo. Buenos días, cafetera. Creo que la dificultad es evidente y creo que Podemos tiene mucha pelea y creo que Más Madrid no se va a juntar, haga lo que haga. Creo que Bildu lo va a pasar muy mal porque su ámbito es totalmente nacional para ellos. Igual pasa con Esquerra, pero realmente la pregunta no es si es difícil, sino qué alternativa tenemos, porque yo miro a Aragón y se me ponen los pelos como escarpia. Hay que buscar la manera. Ya, es difícil, Pilar. No sé, desde luego, sobre todo porque hablamos de fórmulas poco exploradas. Yo creo que podemos hacer de la necesidad virtud, como decía Sánchez, y utilizar la ley electoral que tanto castiga a los partidos emergentes, pero que beneficia a los partidos nacionalistas, a los pequeños, a los regionalistas, y a lo mejor de ahí pues hacer una combinación que pueda resultar ganadora. Pero son procedencias y familias muy diferentes, y convicciones y fórmulas y miradas muy diferentes sobre la política, el poder, el reparto. A veces también hay intereses o líneas rojas. Bueno, quizá con esta idea de buscar a través de la aritmética el mejor resultado posible, aunque hará falta mucha generosidad y mucha amplitud de miras para poder poner de acuerdo a diferentes formaciones, porque en algunos casos esas renuncias tendrán que tener algún tipo de contrapunto, de contrapeso, realmente de compensación, ¿no? Para que pueda salir adelante, y luego algún tipo de garantía, porque claro, en algunos casos puede que, digamos, las formaciones de ámbito más nacional se presenten bajo siglas de alguna formación autonómica o incluso independentista en Cataluña, por ejemplo, y claro, eso también puede generar luego una serie de tensiones, salvo que esté muy claro el programa de mínimos, y además es que en algunos casos también tendrán, si queremos que puedan tener posibilidad de gobernar, incluso que ceder en asuntos y llegar a pactos con el Partido Socialista, porque realmente la posibilidad de un gobierno de izquierdas solo es posible o es viable en España en una coalición del PSOE con partidos más a la izquierda. Así que realmente el recorrido es bastante complejo y hay mucho trabajo que hacer, pero como venimos insistiendo, el enemigo está a las puertas, y estamos viendo en otros países también. Más semana hemos visto en Argentina y en Estados Unidos, llevamos ya varias semanas viendo lo que implica un gobierno con un liderazgo tan marcado a la extrema derecha, y bueno, pues ante esa disyuntiva y ante ese horizonte, pues quizá sea el momento de que la izquierda logre superar esta fragmentación tradicional. El otro día hizo una interesante reflexión en la cadena SER en Hoy por Hoy Antón Losada. Antón Losada, además, sabéis que estuvo en el BNG, y desde esa mirada dijo: el problema de la izquierda y del avance de la extrema derecha no está en Esquerra Republicana, en Bildu, en el BNG, porque además, insisto, son beneficiados por la lógica electoral española. La cuestión está en Sumar y en Podemos. Eso decía Antón Losada. Provocó bastante debate en las redes, os podéis imaginar. Siempre que en una situación complicada alguien dice
hay que hacer algo. Siempre pienso me acuerdo de estas películas de catástrofes donde siempre hay un personaje que dice hay que hacer algo pero no dice lo que hay que hacer y la acaba liando todavía más gorda en mitad de la catástrofe, porque normalmente es importante saber lo que uno quiere hacer antes de decir que hay que hacer algo, ¿no? Sinceramente, yo no creo que el problema en este momento de la izquierda ni del avance de la ultraderecha sea Esquerra, Bildu o el BNG. Que si otra cosa no ha sido en esta legislatura, son fuentes de estabilidad para este gobierno y de sensatez. El problema de la izquierda en España, sabemos todos dónde está. De lo que hablaremos ahora. Está en Sumar y en Podemos. Es que ya está. Es que, proponemos una solución para un problema que no tenemos. O sea, ha subido Chunta Aragonesista a seis diputados. Pues menos mal que estaba ahí Chunta Aragonesista para recoger esos diputados, pues si no, ese voto se habría ido a su casa. Y se habría ido a su casa porque lo han echado los dirigentes de Podemos y los dirigentes de Sumar. No los ha echado Ana Pontón del BNG. Pero lo que pasa es que esa mirada es evidente que probablemente todo el mundo tiene algo de responsabilidad, aunque también es que es inherente a la política. O sea, las tensiones, las divisiones, todo esto que siempre nos flagelamos muchos, yo lo he repetido mucho estos días. La izquierda se flagela mucho, siempre estamos divididos. Bueno, y la derecha, anda que la derecha no está dividida. Cospedal y Soraya, y los dossiers que circulaban por las redacciones atacando a una u a otra. O a Pablo Casado, que se lo merendaron y le hicieron una manifestación en contra. Y se lo merendaron, pero además con luces y taquígrafos. O por no hablar de algunas primarias en el PP que han acabado a puñetazos, que lo hemos visto en las urnas hace algunos años ya. Pero es que si nos vamos a Vox, a Ortega Smith, que le acaban de echar del partido y que está soltando pestes contra Abascal, por no hablar de la crisis que vive Vox. Es decir, la derecha también tiene sus batallas internas. Culpar a Sumar y a Podemos, seguro que tienen algo de responsabilidad en la desafección, aunque también el aparato del Estado ha estado la fontanería atacando las cloacas, atacando a Podemos desde el nacimiento, y a ver quién se recupera de eso. Que, por cierto, hemos pasado página como si no ocurriera nada. Que yo, y lo digo, lo sabéis, sin ser votante de Podemos, me parece un verdadero escándalo que se arrase a un partido político, le lancen todo tipo de acusaciones completamente infundadas, se instalen y por supuesto judicialmente quedan todas desacreditadas, pero con el paso del tiempo y la destrucción, claro, el daño, la herida. Luego ya Podemos tendrá su responsabilidad, haber sabido no conciliar a otras fuerzas políticas, la tendrá Sumar, la tendrá Yolanda Díaz, la tendrá quien queramos buscar. Pero se olvida un detalle muy importante en el problema de la izquierda. Hombre, igual Ábalos, igual Koldo, igual los chorizos, las morcillas, las bolsas de basura entrando en la sede de Ferraz, igual los casos de acoso, igual las prostitutas, igual también, digamos, no es que favorezcan mucho. Y también esa mirada sobre la amnistía que ha sido muy capitalizada por la derecha y por la ultraderecha en una España que estaba muy predispuesta a recibir esos mensajes. Entonces, digamos que responsabilidad, pues probablemente es un poco, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero el reto es difícil porque no sabemos tampoco en qué va a consistir. Y a lo mejor simplemente Gabriel Rufián lo que está haciendo es agitar el árbol, abrir el debate en el que coinciden los votantes de izquierda seguro. Tenemos que hacer algo porque es grave lo que se nos avecina. Lo estamos viendo en Estados Unidos, como decía Pilar. Pero claro, insisto, entre todos la mataron y ella sola se murió. Y a lo mejor pues nos ponemos a buscar raíces y a lo mejor pues no haber impulsado. Anda que no hay políticas que hacer realmente progresistas, de izquierdas. Seguro que también en la retórica hay que suavizar un poco y evitar los debates internos a la luz y taquígrafos y hacerlos más entre bambalinas, que es donde se resuelven estas cosas, por lo menos para que no lo aprovechen los rivales. Pero fíjate que yo creo que eso es lo que ha estado haciendo Sumar en este tiempo, con todas las críticas que se le pueden hacer, pero y se le ha reprochado, ¿no? Podemos tenía una línea o una estrategia de visibilizar mucho más incluso los choques. Sumar, creo que ha sido, y de hecho cuando hemos tenido aquí a Yolanda Díaz, o aquí en la cafetera me refiero a Yolanda Díaz o incluso a Pablo Bustinduy, yo sí recuerdo que han intentado poner de relieve lo que había costado por parte de la izquierda convencer al Partido Socialista de algunas de las medidas, ¿no? Todo ese desgaste y ese trabajo que quizá no se ve y no se reconoce.
Y bueno, la otra aproximación es la que ha hecho Podemos y que también consiguió muchos éxitos en este sentido. Así que yo creo que ahí, claro, siempre es más fácil criticar y señalar los errores que reconocer las virtudes. Y en cualquier caso, tampoco hay que ser muy complaciente y hay que tener claro que a pesar de estas virtudes, la situación es de emergencia nacional y realmente que el riesgo está ahí y que la amenaza está muy presente. Pero yo comprendo que las heridas son altas. En Podemos acusan a Yolanda Díaz de haberles traicionado. Ellos exigían una cuota de poder que estuviera en sintonía con su representación electoral. Yolanda Díaz, las heridas empezaron a ser muy profundas, no quería ser capitaneada, empezó a distanciarse de Irene Montero, no contó con ella, no tuvo la mano izquierda como para tratar de incorporarles en la manera en la que fuera, incluso pues cediendo ese supuesto espacio de poder que efectivamente, legítimamente Podemos perseguía. También es verdad que Podemos, en las redes, la campaña de desgaste a Yolanda ha sido muy intensa. Y probablemente todo cabe. La habilidad de Podemos para entrar por un agujero político, por una grieta en el sistema, es formidable. O sea, el mérito que tuvo una formación nacida del 15M, manada del 15M, de la noche a la mañana, conseguir la representación y el peso político que consiguieron, es que es admirable. Pero probablemente también hay que reconocer que Yolanda Díaz, a estas alturas, decía uno de Compromís, ha sido la mejor ministra de trabajo de nuestra democracia. No sé si tanto, no sé si se puede categorizar así, pero en todo caso que cada uno tiene su capital político, sus necesidades. Yo no sé ahora qué pasará, o sea, a lo mejor es verdad que tienen que dar un paso atrás y dejar los liderazgos, todos los representantes que conocemos. También creo que sería un error no aprovechar los capitales que cada uno pueda aportar en la dimensión que pueda hacer, reconociendo los méritos y mirando hacia adelante en lugar de mirar hacia detrás, que es la única fórmula para la reconciliación. Mirar hacia adelante y no tanto hacia atrás. Sin olvidar, sin duda, poniendo en evidencia los actos de justicia que haya que poner en evidencia, pero internamente, porque si no, la derecha es que va a fagocitarlo absolutamente todo. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Oye, más allá de los debates, porque también hay mensajes de los oyentes y cada uno además tiene una visión. Coba. Cafeteros, estamos en un momento en el que estamos oyendo mucho hablar de reuniones, de egos, de que yo sí contigo, yo no contigo, yo es que esto a mi bola, yo es que tal. Y entonces que si se están jugando la identidad, lo que han conseguido por aquí, lo que han conseguido para allá, y es que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que de verdad nos estamos jugando, que nos estamos jugando el puto fascismo. Que es verdad que preocupa mucho, inquieta mucho las imágenes que estamos viendo en otros países, es verdaderamente aterrador y en España ya tenemos ingredientes, como para que encima acojamos, ya no te digo, la batalla contra la inmigración, que es una de las consejerías que está exigiendo Vox en Extremadura, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero bueno, luego está la batalla cultural, todo ese lío que esta semana además ha sido intensa. Para batalla culturales, la que hemos visto, Isabel Díaz Ayuso, ha sido vergonzante. Yo en estas cosas... te prometo que intento ser moderado, intento seguir tu doctrina, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho la moderación porque es que Ayuso tiene una capacidad intelectual extraordinaria para equivocarse. Es una genialidad en la elección del territorio equivocado. En el tiempo que estamos viviendo, la América... Y de la provocación, ¿no? Yo no sé si ya lo hace por provocar o es que simplemente es así. Y no quiero utilizar calificativos, pero de verdad, con las imágenes que estamos viendo, con un Estados Unidos dividido, racista, violento, con la confrontación, con lo que estamos viendo en el ICE, las barbaridades que está haciendo, las revelaciones que estamos conociendo en torno a Epstein y su relación con Donald Trump. Todo esto, y ahí tenéis a Isabel Díaz Ayuso. La tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, contaminando naciones enteras hasta llegar a las esferas más íntimas de cada uno. Nos rebelamos ante ello. Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre. Por eso, en la Hispanidad 2026, Estados Unidos es el país invitado con quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia, y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Toma ya. Y lo hace, claro, sí, guerra cultural, tocar las narices, pero también se distancia del centralismo europeo, de la diplomacia, de la idea de la diplomacia que tenemos, que este señor nos está extorsionando con aranceles para negociar.
que está amenazando a Groenlandia, o sea, con invadir Groenlandia. Esta señora, te prometo que no sé además a qué objeto responde todo esto, pero me parece... Bueno, quizá un acercamiento a Donald Trump. A Donald Trump parece que es bastante sensible a los halagos y a las medallas. Ya vimos lo que pasó con el Nobel de la Paz de María Corina Machado, así que quizá sea el intento de Isabel Díaz Ayuso de conseguir una foto con Donald Trump. También es llamativo que en este mensaje, además, lanzó un ataque al gobierno de México que fue significativo, lo equiparó con la dictadura cubana, que bueno, es llamativo que la presidenta de la Comunidad de Madrid haga un comentario así tan atrevido, ¿no? Yo no sé si, yo creo que es, no sé si lo que me planteabas tú de incapacidad o realmente de tener muy poca vista para elegir el momento y el lugar es así, o es que es una estrategia intencionada y con la que se busca provocar, pero la verdad es que es sorprendente cómo es capaz todavía de superarse a sí misma, sí. Sí. Pero bueno, para Guerra Cultural, oye, el debate que se ha dado súper interesante. Esto os va a gustar. Pero bueno, ya si queréis podemos entrar en otro tono, en otra materia dentro de la cafetera. Pero es verdad que entraría dentro del capítulo de Guerra Cultural. La ganadora de Pasapalabra, con su discurso a favor del sistema público, orgullosa de los impuestos. Es la típica pregunta de concursante de Pasapalabra. Tú ya cuando ves ese bote sabes que esa no es la cantidad que te va a llevar, que te va a llegar, no sé cuánto es exactamente, creo que 1,5 millones o lo que sea, pero yo estoy feliz con lo que me llegue, es una cantidad con la que voy a poder vivir y eso, si la administro bien, me va a llegar para llevar la vida tranquila a la que aspiro. Y como siempre he dicho, yo soy fiel creyente en el sistema de impuestos que tenemos, sobre todo por el sistema público de servicios que tenemos en España, que es maravilloso y de los que yo soy la persona que soy a día de hoy gracias a ese sistema de servicios, especialmente la educación pública y la sanidad. Así que, bueno, si los impuestos, la mitad de ese premio va para contribuir a eso, yo encantada. Sí que es cierto que implica esfuerzo, pero también el esfuerzo... Bueno, encantada, ¿no? Es la primera persona que se pronuncia en estos términos. También escuchamos a Bruno Casanovas, es el creador de Nude Project. No sé si habéis seguido la evolución de esta marca, es una marca de ropa que después también se han diversificado, han abierto un podcast con mucho éxito, con muchísimo éxito. La propia marca es un exitazo brutal. El otro día en una conferencia dijo esto. Pero es que pagaría todos los impuestos del mundo por vivir en España, os lo juro, porque el otro día bastante viajar por todo el mundo, es que no hay un puto sitio como el que vivimos, ¿sabes? Y la gente dice, wow, hay oportunidades, mis huevos traen oportunidades, tío, están por todas partes, y tengo la cultura más bonita del mundo, y la mejor comida, las chicas más guapas, las más simpáticas, todo, de manera se la apoya. Entonces mi opinión, estoy encantado aquí. Estoy encantado aquí. Pagaría lo necesario en impuestos para seguir aquí y hay que contrastarlo con el resto de países. Oye, pero lo de la ganadora de Pasapalabras ha tenido una cierta polémica en las redes. Luego la derecha se ha lanzado en ella, que es como... perdón, o sea, ¿cuál es exactamente el reclamo? ¿No? Ha habido bastante batalla para ahí. Sí, a mí me llama la atención esas críticas, es verdad que, claro, especialmente entre algunos youtubers y algunos streamers conocidos, además prefieren irse a Andorra y pagar menos impuestos y cobrar íntegramente los premios. Entonces todos estos discursos que ponen en valor incluso en que se mantengan los impuestos, el hecho de pagar impuestos, pues parece que les irrita especialmente y ha sido muy llamativo las críticas a Rosa Rodríguez. Cada uno puede pensar lo que quiera sobre hasta dónde hay que grabar los premios de concursos o otras cosas, pero realmente es llamativa que se ataque a una persona que ha mostrado ha dado su opinión y ha dicho que ella en concreto, pues que dado que iba a ganar más de 1 millón de euros que se iba a llevar, pues no le suponía un problema si además ese dinero podía contribuir a los servicios públicos. No sé si eso es lo que más ha molestado a la derecha y a sus críticos o el hecho que normalizara y defendiera la necesidad de pagar impuestos. También hay otros concursantes que han tenido otros comentarios y que haya este debate, pero me llama la atención esta virulencia en las críticas, además, contra ella, que se han podido leer en algunas redes sociales, cuando además es que legalmente hay que pagar los impuestos. Entonces, que se la ataque así realmente es un poco preocupante. Pues ya verás cuando se enteren de que hay debates que llegan.
que todavía esto no... El otro día lo planteó Mónica García, ha pasado bastante inadvertido, pero decía que hay que abrir el debate sobre el impuesto a la robótica, a los robots, entre otras cosas porque nos van a quitar el trabajo. Tax de robots me parece más que imprescindible y necesario. Tenemos el tax de rich y tax de robots. En este caso muchas veces incluso coinciden. Los más ricos son los que tienen estas plataformas digitales y estas plataformas tecnológicas. Y tampoco se trata de hacer una caricatura, que sabemos que la van a hacer, ¿no? Una caricatura de, ¿queréis ponerles impuestos a los robots? Sí, queremos ponerles impuestos no a los robots, pero sí a una tecnología que tiene que estar al servicio sí o sí de los ciudadanos. Y lo que tenemos que debatir y reflexionar es cómo se reparte esa riqueza, cómo se reparte ese trabajo. Así que tenemos nuevos frentes abiertos, pero bueno, así están las cosas. Robots. Ya tienen hasta el eslogan. Pero la verdad es que es un problema y es verdad. Estamos viendo además que muchas empresas, a pesar de todas estas críticas y a veces de las denuncias, muchas empresas están aumentando de forma exponencial sus ingresos, están reduciendo personal, están optando por soluciones tecnológicas que abaratan los costes, que en concreto reducen el capítulo de personal, que siempre es el más costoso en casi cualquier empresa. Y esto, claro, tiene implicaciones sociales bastante importantes y no se están abordando, y también para mantener los servicios públicos, que toda esta gente, también yo siempre pienso, si eliminas los ingresos, el trabajo para toda esta gente, ¿quién va a comprar tus productos? ¿Quién va a beneficiarse de ellos? Pero no sé, incluso Amazon, que también ha anunciado más despidos, no sé si comentamos también, fíjate que ha sido muy destacado en Estados Unidos, en el Washington Post, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, por eso me he acordado, anunció el despido de 300 periodistas de uno de los diarios más emblemáticos de Estados Unidos, y ha abierto la puerta a que se señale un intento también de recortar la capacidad de la prensa para hacer de contrapeso del poder. Y había incluso una periodista que estaba en Ucrania, en zona de guerra, y que se enteró del despido estando allí desplazada. Así que ya sé que es una cosa que no tiene que ver con esto del impuesto a los robots, pero me he acordado con el tema de Amazon y de Jeff Bezos, y creo que también es bastante revelador. Sí, la revolución tecnológica es verdad que nos está dejando un erial, y que va a ser entre la inteligencia artificial, entre los robots, que cada vez... Oye, yo estoy viendo unos robots que es que ya no sabes tampoco si están hechos con imágenes generadas con IA, porque es que las habilidades que tienen ya los robots son una auténtica pasada. Encima, combinado con cerebros basados en inteligencia artificial y conectados a la red, las capacidades que tienen son alucinantes. O sea, es que vamos camino de la guerra contra los robots, yo qué sé. Elon Musk en Davos, que lo escuchábamos esta semana, lo escuchamos en la cafetera, porque habló también de la energía solar, ¿no? Y dijo que, por ejemplo, que defendía que en España, en las zonas más despobladas, se podía instalar enormes parques solares que pudieran proveer toda la energía o toda la electricidad que necesitaba el país. Pero en esa misma intervención que fue en Davos hace unos días, hablaba también de los robots, ¿no? Él tiene una visión muy futurista y muy tecnológica del futuro, y señalaba eso, que en el mundo, dentro de no mucho tiempo, él también tiene su propia empresa de robots, así que tiene también intereses en este campo, pero sí decía que iba a ser muy frecuente que en cada hogar hubiera también un robot, incluso para cuidar de las mascotas, decía, por ejemplo, Elon Musk. Sí, bueno, y anunció que van a dejar de fabricar uno de los modelos de automóviles eléctricos para centrarse, uno de los Teslas, para centrar y dedicar esas fábricas y esa ingeniería a la fabricación de robots. O sea que la apuesta es importante, pero bueno. En todo caso, no hemos hablado del estudio de Harvard, 130.000 participantes, que ha concluido que 3 cafés al día podrían proteger del Alzheimer. Tiene que ser café con cafeína, lo cual nos viene bastante bien a nuestro programa, porque claramente están hablando de nosotros. O sea, yo cuando he leído el estudio... Llevan 4 décadas haciendo este estudio, pero claramente tiene que ver con la cafetera. Sí. Lo que pasa es que llama a tomar 3 cafés al día, lo llama consumo moderado. Que yo te Entre 2 y 3 cafés. O sea, lo que el estudio de... ¿El qué, perdona? No, que digo que moderado, lo que tengo aquí colgado. O sea, como consumo, 3 cafés ya está también bien. Depende de cómo hayas cargado el café, si es café americano o es café italiano expreso, ¿no? Pero bueno, hablan del té también, ¿eh? O sea, hablan de café o té, hablan de un consumo moderado de café o té, que es verdad que hablan de 2 o 3 tazas. También hay gente que está bebiendo café mucho más que 2 o 3 tazas, pero sí destaca, ¿no? Que después de haber estudiado a 130.000 personas durante 4 décadas, sí han considerado o han
detectado que se retrasa el deterioro cognitivo, en concreto que mejora el funcionamiento cerebral y que eso puede ayudar frente a problemas de demencia o de Alzheimer, y bueno, pues lo han puesto en este estudio, que ha tenido bastante impacto. Es verdad que dicen que no funciona con el café descafeinado, así que abren la puerta a que la cafeína pueda ser uno de los elementos que genera esto, ¿no? Pero sí, un consumo de 2 o 3 tazas, así que los seguidores de la cafetera que también consuman, pues mira, parece que están mejor preparados para evitar la demencia o el Alzheimer. Lo que pasa es que, sin duda, la noticia de la semana... También decía que no era una garantía, el estudio, para que nadie crea que solo por esto lo vas a evitar. Ah, bueno. Pero venga, habla del estudio, que ya sé que por dónde vas. No, este sí lo envié yo, ¿no? Este no lo enviaste tú. ¿Por qué será? Pero bueno, es que el estudio es muy impactante. ¿Por qué los atletas de salto de esquí están poniéndose inyecciones de relleno para el pene? En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, en este año, resulta que ha habido una denuncia que iban a empezar a investigar si había dopaje con inyecciones que se ponían de ácido hialurónico en el pene, no solamente para aumentar el grosor. Es que, por lo que se ve, esto puede suponer metros extra en los saltos de esquí en las Olimpiadas de Invierno, pero tiene una lógica que, es un poco perversa. Ayer lo contamos y estuvimos, o antes de ayer, descojonándonos en el programa. A mí es que me resulta alucinante. O sea, yo esta noticia no puedo dejar de comentarla en un día como hoy, para dejar el fin de semana abierto para aquellos que os lo perdierais. Sinceramente, ¿qué pasa? Que parece ser que el traje adopta otra forma, y entonces la forma aerodinámica incluso tiene hasta una ecuación matemática que multiplica el salto, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, creo que estaba incluso calculada. Me llama la atención de dónde ha nacido esta denuncia, porque además todos los medios indican que es una sospecha, pero que todavía no hay ninguna prueba en ningún caso concreto en el que se haya podido demostrar. Pero básicamente consiste en que pues los saltadores se inyectarían ácido hialurónico en el pene para aumentar el tamaño, justo antes de que se tomen las medidas para hacer el traje con el que van a saltar en los saltos de esquí. Y después, cuando el pene, entiendo, vuelve a su tamaño normal, pues queda esa especie de vela o de paracaídas que genera que puedan saltar más lejos. Pero incluso decían que 2 centímetros de aumento de tamaño generaban un 4% más de salto, que podía llegar hasta los 5 metros o más de 5 metros de diferencia en un simple salto de esquí. Yo no es por dudar de esta cosa, pero sí que lo he visto por ahí, y lo he visto reflexionado. El salto parece más holgado, la talla y la permeabilidad del tejido antes se vigilaban, existen antecedentes de trampas con el equipamiento, sanciones por manipularlo, pero hay una investigación con este giro tan inesperado y con este atajo para engordar las medidas corporales que determinen el tamaño del traje. Y entonces se meten unas inyecciones de relleno que, bueno, oye, pues allá cada cual. No sé si se tendrá consecuencias pero que alguien esté dispuesto. No lo sé, hombre, supongo que por una medalla de oro, si solo lo has hecho una vez, lo que pasa es que igual te quedan secuelas. A mí esto me parece... ¿sabes? Yo te digo que de momento no hay pruebas de que alguien lo haya hecho o haya saltado más, pero bueno, habrá mucho foco en este año en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina sobre los saltadores. No sé, quizá haya más miradas que otras veces determinadas a estos saltos, ¿no? En fin, queridos amigos, esto es lo que da de sí. Nos vamos. Volvemos el lunes en la cafetera. Disfrutad del fin de semana, descansad, pasaoslo bien, portaos mal. Gracias, Pai, muchísimas gracias. Gracias a la resistencia siempre. Y recordad, eso sí, dar las gracias a los oyentes que participan apoyando este programa, porque gracias a ellos, gracias a los mecenas, existe la cafetera. Así que en nombre de todos, muchísimas gracias. Y si estás esperando y no encuentras el momento de hacerte seguidor del programa, hacerte suscriptor de la cafetera, este es el momento. Los mecenas son importantes. Es la hora de subirse a la familia en radiocable.com/mecenas. Venga, buen fin de semana. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera. radiocable.com/mecenas.